Hoy nos encontramos cazando auroras boreales aquí en Islandia con Carlos Mondragón, uno de los mejores cazadores de auroras aquí en Islandia. Es un tico que tiene más de 28 años viviendo aquí en Reykjavik. Ahorita nos encontramos fuera del centro de Reykjavik, así que le voy a hacer el paso a Carlos para que nos explique brevemente cómo es cazar auroras y qué tan difícil puede ser. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Carlos, es Carlos Mondragón y vengo a vivir en Islandia 28 años. Bueno, la ciencia de las auroras boreales, pues obviamente el proceso empieza en el sol, el plasma, luego el viento solar que entra por los polos y luego la fusión del oxígeno o el hidrógeno, ¿verdad? Que hace que el viento solar tire o libere lo que es los colores. Cuando se pone verde es porque es oxígeno y viento solar, y ya lo que son colores como rojos, amarillos, azules es porque está mezclado con el hidrógeno. Después, en la parte ya lo que es cazar las auroras, lo muy importante tener en cuenta es que no pueden haber nubes. En Islandia tenemos nubes, bueno, en todo el mundo tenemos nubes bajas, medias y altas. Entonces, tenemos varias aplicaciones que más o menos nos indican dónde hay una probabilidad que no haya nubes, pero bueno, Juan Carlos se ha dado cuenta que en este viaje pues ha sido bastante difícil. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Entonces nos desplazamos donde nosotros creemos, ¿verdad?, que no haya nubes, y cuando ya vemos estrellas, obviamente se llaman auroras del norte, auroras polares, porque salen hacia el norte. Entonces cuando encontramos el cielo despejado, las auroras, eh, el viento solar a favor de nosotros con el magnetismo negativo, entonces podemos salir a cazar esas bellas, este fenómeno que es bastante hermoso. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil, estamos aquí a una distancia aproximadamente de unos casi 100 kilómetros de donde estamos hospedados, a temperaturas de -7, -8 grados. Son las 11:40 de la noche, bastante frío, ya nos nevó, pero así es difícil de cazar auroras boreales, no imposibles. Gracias a Dios tenemos a un profesional aquí, hermanos, y ahorita les enseño un poco de los videos de cómo hay que más o menos configurar la cámara, porque va a depender de la apertura de luz, de los segundos y todo, para que vean una demostración, ya que esta cámara no se ve mucho la aurora, pero con una cámara profesional, claro que sí se ve. Bueno, aquí estamos en modo video de la aurora. Como pueden ver allá, no se ve absolutamente nada, pero a ojo humano se ve un poco leve porque está muy nuboso, la aurora no está tan fuerte, pero quiero que vean, que se acerquen un poco lo que sería la cámara profesional donde se ve la aurora. Esta es mi cuarta vez aquí en Islandia y gracias a Dios estamos viendo auroras. Vengo como guía para la agencia Viajes MD Tours, así que los invito a que nos acompañen en los próximos viajes 2024. Bueno, ya terminamos de cazar auroras boreales. Aquí ando con el grupo de ticos. ¿Cómo nos fue, chicos? Súper bien. Tenemos fotos, tenemos videos, tenemos todo. Bueno, gracias a Dios nos fue, pero muy bien.